Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en esta hora. Bendecimos tu nombre y agradecemos que el estar aquí, Señor, sea motivo de alegría. Te pedimos que en esta mañana tú nos muestres tu palabra, nos enseñes, nos des sabiduría para escudriñarla, Señor, y que haya una enseñanza que motive a nuestro corazón, Señor, a presentarnos delante de ti para ser escudriñados, para ser reprobados por nuestro pecado, pero para ser aprobados por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias por ello en tu nombre. Amén. Bien, si recordamos lo que esta carta a los Hebreos nos menciona desde el principio, tendremos que reconocer que es una comparación del sacrificio mostrado en el antiguo pacto a través de la ley mosaica al sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, en donde el trabajo sacerdotal es sumamente importante, sumamente trascendente, y también el trabajo sacerdotal es comparable entre uno y otro. A veces es complicado el querer comprender todo lo que está escrito a detalle, es muy complejo. La retención que podemos tener a veces es muy corta, pero es importante que intentemos que este tipo de capítulos que se encuentran en la Biblia sean comprendidos por nosotros. A lo mejor no a profundidad, pero sí en el sentido en el que están escritos. Bueno, pues todos sabemos que cuando el Señor elige al pueblo de Israel como su pueblo, les da una ley para que cumpla en dos sentidos. La primera de ellas, en la relación entre unos y otros, ¿sí? Ayer me platicaba con Adi y me decía, ¿por qué en el Antiguo Testamento se castigaba el pecado del hombre? O sea, había una consecuencia al pecado. Si sucede esto, bueno, hay que hacer esto con él. Yo le decía, porque los sacrificios del Antiguo Testamento no eran para perdón de pecados, era para reconciliarse con Dios, pero el pecado no estaba siendo perdonado. En el caso del Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo muere, sí que perdona nuestros pecados, todas nuestras faltas. Y por eso es que no hay una consecuencia del pecado mismo hacia la muerte. Claro que a veces hay consecuencias de lo que hacemos, eso que ni qué, pero el pecado, al ser perdonado, no tiene la consecuencia que debería tener, que es la muerte, ¿sí? Así que bueno, el escritor de esta carta inicia en este capítulo 9. Ya en los capítulos anteriores hemos hablado de lo que es el tabernáculo. Y David, ahí donde están los cantos, en las últimas diapositivas está una diapositiva referente al tabernáculo. Ya la habías puesto hace 2 semanas, 3. Ahí está dividido lo que es el tabernáculo como el atrio, que es lo que está hacia el frente. En la parte de, ahora sí que en la parte de en medio se encuentra lo que es el lugar santo, y la última sección de ese tabernáculo es el lugar santísimo. Ahora, la palabra religión tiene que ver con la cercanía entre Dios y el hombre, la relación entre Dios y el hombre. Por eso a veces cuando dicen, es que tú eres bien religioso, ser religioso es tener una relación de Dios con el hombre, no en la manera en que nos comportamos, ¿sí? Entonces es un término mal aplicado, entonces nos juzgan y nos juzgan mal, ¿no? Porque no es una palabra que se aplique a la persona que trata de cuidar, no, es la persona que cuida su relación con Dios. Bueno, en este tabernáculo el pueblo no podía ni siquiera entrar al atrio.
O sea, estaba rodeada las tiendas, el tabernáculo viene de ahí, de tiendas, y había una que rodeaba todo el tabernáculo por fuera. En la parte de donde estaba, digamos, la puerta, la entrada, hasta ahí es donde cualquier israelita podía venir para traer lo que habría de ser sacrificado. En el atrio podrían estar levitas, sacerdotes y el sumo sacerdote. Es la parte donde está el lugar para poder hacer el sacrificio y el lavatorio. Al lugar santo solo podrían entrar ya no los levitas, solo los sacerdotes y el sumo sacerdote. Pero al lugar santísimo, que es la última parte, que es donde se encontraba el arca, solamente podía entrar el sumo sacerdote, y eso una vez al año, y con derramamiento de sangre. O sea, no podía entrar el día que quería, solamente el día de la expiación, solamente el sumo sacerdote, y previo a ello tendría que haber sacrificado por sus propios pecados y los de su familia, y entonces podía entrar a este lugar. Dice Éxodo 25, versículo, me parece que es el 22. Desde el 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca del pacto, esto en el lugar santísimo. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Es decir, la presencia de Dios estaría en ese lugar santísimo, ¿sí?, en el arca del pacto. El pacto es lo que había entre el pueblo de Dios y el mismo Dios, en esa relación, ¿sí? Entonces, cuando hay pecado, se quebranta esa relación y ya no hay más unión entre Dios y cualquiera de nosotros, o Dios y el pueblo. ¿Qué es lo que restauraba esa relación? Los sacrificios, ¿sí? Así que entonces, allí en el arca era el lugar de donde el mismo Dios, su presencia habitaría, para poder ordenar a Moisés, para poder recibir el sacrificio del pueblo y habitar entre ellos. En la otra diapositiva que puso David, encontrábamos el tabernáculo al centro y las 12 tribus rodeando este tabernáculo. Y si pueden ver, o no sé si se alcanza a leer, la palabra levitas, eran los levitas que rodeaban el tabernáculo, y después de ello todas las tribus. ¿Por qué los levitas estaban allí? Porque eran los que estaban destinados al servicio de este tabernáculo. Tanto la familia de Aarón como todos los levitas, entendemos que los levitas provienen de los primogénitos de todas las tribus, forman esta tribu de levitas, y son los que desmontan el tabernáculo, los que cargan los accesorios, los que sirven al tabernáculo para que pueda funcionar, digámoslo así. Pero entendamos que esto es algo que el Señor estableció como santísimo, como sagrado. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando se roban el arca del pacto y David quiere traerla por primera vez, dice que la traen y está por caerse, y uno estira su mano para que no caiga y muere. Y entonces David se enoja, ¿no? Pues iba a detener el arca para que no se cayera, ¿no? ¿Y por qué murió? Bueno, dentro de todas las instrucciones que había una de ellas para que solo los levitas, solo los apartados, pudiesen transportar el arca como tenía que ser. Había unos lingotes largos para poderla cargar sin tocarla, porque era algo sagrado. Así que bueno, esto era lo que Dios había establecido para habitar entre el pueblo.
Así que Dios habitaba en ese tabernáculo, los levitas rodeaban ese tabernáculo y todas las tribus rodeaban ese tabernáculo en la presencia misma de Dios, ¿no? Así que bueno, ahora sí préndanme la luz porque no veo nada. Gracias, hermano. Dice este capítulo 9: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar a detalle. Fíjense cómo estos primeros 5 versículos, el que escribió esta carta describe en pocas palabras qué es lo que había dentro del santuario, y hace mención de algunas cosas que son de oro, recubiertas de oro, en la preciosura de estas cosas, ¿no? Esto nos tiene que quedar bien claro. Primero, el que escribe sabe a quién le está escribiendo. No va más a detalle, dice, de las cuales cosas no se puede ahora más hablar más detalle, ¿no? Porque ustedes saben, ustedes lo conocen, ustedes son hebreos, todos desde pequeños les han enseñado qué es el tabernáculo, cómo fue hecho, cómo funcionaba, para qué. O sea, no tenía caso ir más allá, pero reconoce que en la tierra había un tabernáculo dispuesto para, y de forma muy hermosa. Espero que Quique no se me vaya a ofender junto con él y con lo que voy a decir, pero ayer platicaba con la hermana Eli y dice, quedaron las escaleras bien bonitas. Y yo platicaba con Quique y dice, ya quedaron, faltan algunos detalles. Yo te pregunto, Quique, ¿esas escaleras serán dignas de que Dios suba por ellas? Son imperfectas. Nosotros vimos cómo estaban en un principio y realmente a mí me asombra verlo, pero siguen siendo imperfectas. Nosotros cuando venimos al Señor estábamos peor que esas escaleras, ¿no? Con el tiempo hemos ido queriendo quitar esas imperfecciones, pero ni con todo nuestro esfuerzo ni nuestros años en el Señor somos dignos de que Él esté en nuestro corazón. ¿Y a qué voy? El escritor está diciendo esto. En el tabernáculo dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Cuando nosotros damos características de las cosas, queremos que se observen esas características, ¿no? Cuando nosotros escribimos y damos algún adjetivo, queremos que la persona que lo está leyendo ponga atención en lo que estamos describiendo. Bueno, el oro era pureza, ¿no? No hay otro metal más puro que el oro, ¿sí? Y más de la manera en que fue, en la que es tallada, en la que es cuidada. Dice, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hay 3 cosas importantes aquí. El maná le recuerda al pueblo cómo Dios lo sostuvo en el desierto por años. Por 40 años Dios lo sostuvo con maná. Valdría la pena que nosotros recordáramos cómo nos ha sostenido el Señor por tantos años. No siempre ha sido carne, ¿verdad? A mí me preguntan que por qué no me gusta el chayote. A mí no me gusta el chayote porque mamá tenía una mata que daba chayotes. Sacaba cubetas. Y ahora sí, como la película de Forrest Gump, ¿no? Chayote así, chayote así, chayote así, chayote así. Bueno, por eso no me gusta el chayote, ¿no? Tampoco me gusta el hígado. Era lo más barato. A algunos les gusta, ay sí, su cebollita, sí, cómanselo a cada ratito. Era lo más barato. El pan de dulce que nosotros comíamos era el pan frío de la panadería.
Había panaderías que sacaban su pan de 2, 3 días después en bolsitas. Bueno, ese era nuestro pan. Claro que mamá sabía hacer galletitas y ahí sí era el agasaje, ¿no? Pero lo que comíamos no siempre fue carne, pero nos sostuvo el Señor. El pueblo se quejó, es que nos hubiésemos quedado porque allá en Egipto las ollas y las ollas de carne, ¿no? Bueno, se enojó tanto el Señor que le dijo a Moisés: van a comer codornices hasta que les salga por las narices, ¿no? Y todavía Moisés le dice: oye, pero se necesitaría tanto para poder hacer eso, ¿no? Le dice el Señor: ¿acaso la mano de Jehová se ha cortado? Y sucedió, ¿sí? Así que entonces el maná es un recordatorio para este pueblo de que Dios siempre le ha sostenido. No seamos ingratos con el Señor, porque Él siempre nos ha sostenido, ¿sí? Lo segundo, la vara de Aarón, que reverdeció. Hubo una trifulca con los de Coré que empezaron a decir: ¿por qué Aarón? ¿No? ¿Por qué su familia? Bueno, la instrucción del Señor a Moisés fue: pon una vara de todos los ancianos y pon una vara de Aarón, y a todos ponle su nombre. La vara de Aarón reverdeció y las otras no. Dice: yo haré que cese esta habladuría que hay contra él. Así que bueno, esta vara recordaba el sacerdocio. Por eso es importante y por eso permanecía en ese lugar. Y las tablas del pacto, bueno, insisto, el pacto era la unión, la relación entre Dios y el hombre. Así que las tablas de la ley que Moisés había traído eran ese recordatorio de lo que Dios había hecho con este pueblo para que su presencia habitara entre ellos, ¿sí? Y sobre ella los querubines de gloria que cubrirán el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar a detalle. Así que bueno, el escritor nos está recordando cómo era ese viejo pacto, en ese tabernáculo que Dios había establecido con medidas exactas, con materiales exactos, con las vestiduras preciosas para los sacerdotes y prácticamente paso a paso qué se tenía que hacer para mantener una relación entre Dios y el pueblo, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos comprender ahora entonces? Que en el momento en el que hay pecado entre nosotros, o que había pecado entre este pueblo, la relación entre Dios y este pueblo se quebrantaba. No había más una relación entre este pueblo y su Dios. Así que se establecieron sacrificios para poder restablecer esa relación, pero debo insistir, era para reconciliar, no era para perdonar los pecados. El perdón de pecados no podía estar en un sacrificio de animales. El perdón de pecados solo podía estar en Jesucristo. ¿Cómo lo podemos entender? En este mismo capítulo el que escribe nos da la respuesta: un solo sacrificio. No había necesidad de más. Cuando este pueblo sacrificaba animales, tenía que hacerlo constantemente. Todos los días había sacrificios, todos los días, todos los días. No confundamos el día de la expiación con el día habitual, ¿no? Todos los días había sacrificios, todos los días, para reconciliar al pueblo con Dios. El día de la expiación solo era uno, y ahorita vamos a entrar a detalle en qué era. Versículo 6: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. Insisto, al lugar santo entran los sacerdotes constantemente. Solo los sacerdotes, los levitas no. Solo los sacerdotes, que es la descendencia en este caso de Aarón, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente,
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. A ver, vamos a ver lo que era el día de la expiación. Vamos a Levítico 16. Levítico 16, versículos 33 y 34. Yo creo que un poquito antes. Versículo 32. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo. Fíjense bien cómo no nada más era por el pueblo y por el sacerdote, también por el lugar. Dice, hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Es decir, el pecado que habitaba en los hombres contaminaba inclusive el santuario. ¿Sí? Así que entonces el sumo sacerdote tenía que venir en ese día de la expiación, sacrificar por el santuario, sacrificar por el tabernáculo, sacrificar por el altar, sacrificar por los sacerdotes y sacrificar por el pueblo mismo. Era un día de purificación completamente. ¿Sí? Así que lo hacía como esa renovación, como esa limpieza que se hace extrema del lugar en donde se sirve al Señor. ¿Sí? Ese es el día de la expiación. Solamente una vez al año, solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo y no podía hacerlo sin derramamiento de sangre. Hay muchas citas en el Antiguo Testamento, por supuesto en el Levítico y en Números, que explican cómo era este día de la expiación. Pero dentro de los comentarios encontré una oración que recitaba el sumo sacerdote antes de ingresar. La voy a leer tal y como la encontré en estos relatos, y dice así: Ah, Señor Dios, he cometido iniquidad, he cometido transgresión, he pecado yo y mi casa. Oh Señor, te suplico que cubras las iniquidades, transgresiones y pecados que he cometido, cometiendo transgresión y pecado delante de ti, yo y mi casa, como está escrito en la ley de tu siervo Moisés, porque ese día Él cubrirá para ti, dejándote limpio de todas tus transgresiones delante del Señor, serás limpiado. Después de esto, el sumo sacerdote traía un becerro que había comprado con su propio dinero, y traían 2 machos cabríos. No sé si ustedes se acuerden, pero en diciembre hablamos de ello. Estos machos cabríos eran 2 animales que se ofrecían este día. El primero de ellos era sacrificado, se ponía sobre su cabeza las manos como depositando el pecado sobre él, y entonces se degollaba y se derramaba la sangre. Después esa sangre se ponía sobre el otro macho cabrío, y se hacía que éste saliera hacia el desierto lo más lejano posible, como simbólicamente llevando el pecado de todo el pueblo para ser devorado por las bestias. ¿Sí? Ese era el día de la expiación. Antes de hacer ese sacrificio, el sumo sacerdote ya había tenido que sacrificar un becerro por su pecado, recitando esta oración, y entraba al lugar santísimo. Y una de las condiciones que había en esa entrar al lugar santísimo era que el sumo sacerdote solamente estuviese lo necesario,
porque todo el pueblo estaba esperando que saliera. Porque el que él saliera con vida significaba que Dios había aceptado el sacrificio. Si no salía, quiere decir que Dios no había aceptado el sacrificio de purificación del pueblo. Así que el sumo sacerdote entraba a este lugar, llevaba el incienso y en cuanto podía salía, para que el pueblo reconociera que Dios había purificado el santuario, el tabernáculo, al sumo sacerdote y al pueblo mismo. Así que entonces venía y sacrificaba el macho cabrío, depositaba sobre el otro, digamos, su pecado, por decirlo de alguna manera. Lo llevaban al desierto y era comido por las bestias. No se trata de querer relacionar todo con Jesús, pero el sacrificio en la cruz es esto. Fue depositado sobre esa cruz, fue torturado, fue muerto, su sangre fue derramada. Y si nosotros leemos el Salmo, ¿no? Dice que las bestias, dice, vienen sobre mí, en ese Salmo profético. Es el sacrificio mismo del pueblo. Entonces, insisto, el escritor sigue insistiendo en que esto que ellos hacían, Jesucristo lo hizo perfecto. Dice el versículo 10, ya que solo consiste en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hablando de ese primer sacrificio y al final su incapacidad de terminar con el pecado. ¿Por qué había una incapacidad? Porque cada año tendría que haber expiación. Si cada año tendría que haber expiación, quiere decir que no era un sacrificio que no era perfecto. Esa es la primera diferencia entre estos sacrificios y el sacrificio de Jesucristo. La Iglesia Católica, cuando tiene la misa, pues significa sacrificio, cuando participan de la comunión, una de sus creencias es que es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Sacrifican en cada misa al Señor Jesucristo, ¿no? Nosotros no. Nosotros creemos, como lo dice Hebreos, que un sacrificio ha sido suficiente, porque fue un sacrificio perfecto. Si Dios tuviese que sacrificarse constantemente, entonces no hubiese sido perfecto el sacrificio. Como no lo era ese día de la expiación, como no lo eran esos sacrificios personales de cada día. Dice versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa es la segunda diferencia. A ver, los sacrificios eran para reconciliar a Dios con el pueblo. Tenían que hacerse cada año para haber una purificación de todo este ritual en el cual el pueblo entregaba a Dios para poder ser purificado. Pero dice, pero estando ya presente Cristo, ofreció, no por medio de becerros ni de machos cabríos, sino por su propia sangre, un nuevo sacrificio. Y este sí es perfecto. Y es perfecto porque dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso no tiene que ser sacrificado a cada momento, porque su sacrificio fue tan perfecto que una de las cosas venideras, de uno de los bienes venideros, como nombra aquí el versículo 11, es la eterna redención de los que creemos en su nombre. Redimir es
pagar lo justo para que uno que es esclavo sea libre. Eso es redimir. Bueno, Dios nos redimió con su sangre. Pagó el precio justo para que todos nosotros, esclavos del pecado, seamos libres de ese pecado eternamente. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, son tres tipos de sacrificios. Son por ejemplo, las cenizas de la becerra. Este sacrificio se presentaba cuando alguna persona tocaba a algún muerto, a alguien que hubiese habitado con un muerto, con uno que acabase de morir, tendría que presentar las cenizas de una becerra. La becerra se sacrificaba, se quemaba y entonces podría volver a ser puro, digamos, para estar delante del Señor. Así que estos son tres tipos de sacrificios que el pueblo establecía. Rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, de una nueva unión entre Dios y nosotros, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. A ver, no solamente era la sangre, tenía que morir. El animal tenía que morir, no solamente tenía que derramar su sangre, ¿no? Tenía que morir. Así que dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. No podemos heredar si no había muerte, como no podemos heredar ahora, ¿no? A veces quisiéramos, pero no, hasta que la persona no esté, podemos heredar lo que ella haya testado, ¿no? Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, ni siquiera el otro testamento, ni siquiera el otro pacto podía haberse llevado a cabo sin ese derramamiento de sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. En esa tarea sacerdotal de purificar todo para el servicio del Señor, diciendo: este es la sangre del pacto de Dios, el pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, en ese sentido de purificación de todo lo que habría de servir para que el pueblo fuese presentado delante de Dios. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora con nosotros ante Dios. Estos dos versículos hacen una comparación entre el sacrificio terrenal y el sacrificio celestial. Dice que todas estas cosas que son figuras de las cosas celestiales, es decir, todo este santuario que es un ejemplo de lo que está en el cielo, ¿no? Y dice que Cristo no entró a ser sacrificado en los lugares, en los santuarios hechos de mano. Dice, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por vosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es decir, toda la tarea sacerdotal el Señor Jesucristo la hizo en un solo sacrificio.
Era suficiente el derramamiento de su sangre y su muerte para poder heredarnos a nosotros esta unión con el Padre. Por eso es que es necesario estudiar lo que hay en el antiguo pacto. En ese antiguo pacto nadie podía entrar a la presencia de Dios, solamente el sumo sacerdote, y tendría que hacerlo después de haber sacrificado y derramado sangre por su pecado. Hoy nosotros podemos venir al Señor y saber que podemos estar frente a Él. Yo creo que pocas veces somos tan conscientes de lo que hacemos cuando oramos. Pocas veces tenemos en la mente lo que está sucediendo. Estamos accediendo al Padre porque el Hijo decidió morir por nosotros. Y a veces lo tomamos con tal ligereza, ¿no? Mi papá, creo, hasta se molestaba cuando escuchaba a alguien orar con tal simpleza. Yo mismo me gustaría orar como a muchos que escucho, hablando al Señor con total reverencia y de usted, ¿no? Como antes cuando saludaba a uno a los señores adultos y les decía usted, o les hablaba de esta manera, inclusive si eran nuestros padres, ¿no? De usted mamá, usted esto, usted. Ahora no lo hacemos. Entiendo que no es un acto de irreverencia o de falta de respeto, pero bien nos haría volver a esos inicios en donde reconocemos que hay una superioridad en el adulto, ¿no? Así que vengamos con total reverencia. Insisto, no digo que todos los que oren de cierta manera sean irreverentes, ¿no? No lo digo así. Muchas veces es un entender que Dios nos ha adoptado como sus hijos y que con esa confianza podemos acercarnos a Él. Pero sería bueno que de vez en vez nuestro pensamiento nos lleve a dar a Dios en todos nuestros actos y en nuestras palabras el lugar que le corresponde, ¿no? Así que bueno, dice que Él restauró. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Se acuerdan de lo que les mencionaba del sumo sacerdote que tendría que entrar por un tiempo muy breve y regresar y que el pueblo lo viese vivo para entender que el sacrificio había sido aceptado? El Señor Jesucristo ha de venir después de haber estado presente en el lugar santo, en el lugar celestial. Y cuando nosotros, los que esperamos en Él, le veamos en las nubes, sabremos que su sacrificio por nuestra vida ha sido aceptado. A veces todavía nos da duda, ¿no? A veces todavía decimos: Señor, no es posible que tú me perdones. Pero un solo sacrificio ha sido suficiente, y regresará y le veremos en las nubes para ver que su sacrificio fue aceptado por Dios y que la relación ha sido restaurada una vez y para siempre. Así que no más separación de Dios, no más pecado que le ofenda y que nos separe de su gloria, porque todos los días podemos venir ante Él, a presentarnos delante de Él. Pero como decía en la oración, hermanos, cuando venimos delante de Él, primeramente debemos ser escudriñados y debemos ofrecernos para que Él nos perdone. O sea, no querramos venir solamente a estar en su presencia sin entender que Él escudriña los corazones.
Busquemos que nuestra vida le honre, no por miedo a perdernos o no por miedo a condenarnos. Si hemos creído, ese miedo no debe existir, pero sí por querer honrarle, sí por querer agradarle, sí por hacerle ver que hemos entendido que tuvo que haber derramamiento de sangre, que tuvo que ser llevado al desierto y expuesto ante las bestias en lo que a nosotros correspondía. Así que a eso venimos, a adorar al Señor, a honrarle con nuestros actos y con nuestra vida. Venimos a mostrarle que creemos que ese sacrificio ha imputado en nosotros justicia y perdón, ha imputado en nosotros salvación y vida eterna por medio de esa sangre, de ese cordero que Él mismo presentó en sacrificio para perdón de nuestras faltas. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te damos gracias porque aunque en ocasiones es complejo comprender lo que está escrito, podemos tener la certeza en nuestro pensamiento y en nuestro corazón que tú nos has purificado para presentarnos delante del Padre. Ese tabernáculo hecho por manos, hecho por tu creación, era un tabernáculo que aún en su hermosura no podría cumplir a la perfección con el cometido de presentarnos delante de nuestro Dios. Así que tenían que venir sacrificios constantes una y otra vez. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino, cuando Él mismo puso su vida por sus ovejas, cuando derramó su sangre y murió, cuando visitó el fondo del abismo, separado de tu presencia, en ese momento nuestro Señor cumplió la función sacerdotal perfecta y para siempre. Te damos gracias porque cuando tú vengas, con alegría y con regocijo, Señor, podremos entender que el sacrificio hecho en la cruz del Calvario fue aceptado por nuestro Dios y podremos habitar durante toda la eternidad en su misma presencia. Te damos gracias por este libro que nos muestra con cuánto amor nos has amado y con cuánta gracia, misericordia y benevolencia ha sido para todos nosotros. Te pedimos que cada uno de nosotros se esfuerce día a día para poder acercarnos a lo que pueda honrar, a lo que pueda agradarte. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, un himno más. Para Enrique que pase para que nos dirija en él. Si alguien ha de presentar sus ofrendas y sus diezmos, puede hacerlo, oraremos por ello y también por la bendición del Señor. Vamos a entonar el himno 351 de nuestros himnarios, Firmes y Adelante.